bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con Indetec, les damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación el día de hoy con el tema Principales reglas del registro y valoración del patrimonio municipal, seminario 6 de 7, seminario de contabilidad gubernamental, dirigido a personas servidoras públicas municipales, principalmente adscritas a las áreas de administración y finanzas, contabilidad, tesorería, así como a todo aquel que esté interesado en el tema. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes impartiendo este tema tan relevante. Agradecemos el interés de estar con nosotros, esperando esta sesión sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, sea pérdida eléctrica o pérdida de internet, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez. De igual forma, me permito presentar a la Subdirección de Atención a Municipios, el licenciado Víctor Gustavo Córdoba Hernández. Y por parte del INDETEC, presento con mucho gusto al maestro Miguel Ángel Polanco Calvillo, especialista de la Dirección de Desarrollo Administrativo de la Hacienda Estatal del INDETEC. A continuación, siguiendo con el orden del día, con el programa, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y en ese sentido me permito hacerle la voz al subdirector Víctor Gustavo Córdoba Hernández, de aquí de INAFED, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos toda su asistencia y participación en esta sesión número 6, principales reglas de registro y valoración del patrimonio municipal de elementos generales. Agradecemos, como siempre, a la colaboración del INDETEC a través de nuestro ponente el día de hoy, el maestro Miguel Ángel Polanco Calvillo, especialista B de la Dirección de Desarrollo Administrativo de la Hacienda Estatal del INDETEC. Y asimismo enviamos un saludo al contador Pedro Gutiérrez, director administrativo de la Hacienda Estatal, y al director general del Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el maestro Carlos García Lepe, a quien siempre agradecemos su valiosa colaboración en el seminario. Recuerden todos los participantes que cuenten con una asistencia de por lo menos del 80% en las sesiones que conforman este seminario recibirán su constancia de participación del mismo. Y como es bien sabido, el patrimonio municipal es el conjunto de bienes, derechos e inversiones que el municipio tiene a título del propietario y constituyen la base sobre la cual desempeña sus funciones, que en esta forma la valoración del patrimonio es clave para cualquier administración municipal, no solo para conocer lo que conforma aquello que es propiedad del municipio, sino para identificar que del patrimonio pueda contribuir a la generación de ingresos. Asimismo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 23, establece que los entes públicos deben registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles, entre los que se encuentran los inmuebles destinados a un servicio público, mobiliario, equipo, así como incluir en la cuenta pública la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Es así como vamos a darle paso a nuestro especialista, al maestro Miguel Ángel Polanco. Muchas gracias y esperamos contar con toda su participación. Adelante, por favor. Iniciamos. Sí, por favor. Muchas Excelente. gracias. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos, como ya lo dijeron aquí, el licenciado Gustavo Córdoba y el licenciado Luis Reyes. Bienvenidos nuevamente a este seminario de contabilidad gubernamental en conjunto con el INAFED e INDETEC. Les damos la más cordial bienvenida a este tema que ahora es las principales reglas de registro y valoración del patrimonio municipal, elementos generales.
Pues bien, miren compañeros, este tema, al igual que los temas anteriores que han estado viendo ustedes, son de gran interés, dado que eh, estamos estrenando, por así decirlo, un documento denominado Reglas de Registro y Evaluación del Patrimonio. Como ya lo decía aquí el licenciado Gustavo Córdoba, nosotros a través de la Ley General de Contabilidad Gubernamental como entes públicos tenemos una obligación de hacer el reconocimiento de todos aquellos eventos económicos que nosotros realizamos, de todas aquellas transacciones y pues el registro y el control de los bienes patrimoniales no son su excepción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y a raíz pues de esta obligación que nosotros tenemos en este artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la cual nos señala pues que nosotros como entes públicos debemos de registrar en nuestra contabilidad los bienes muebles e inmuebles, eh, se emiten o se emitieron en su momento dos documentos, uno que eran las principales reglas de registro y valoración del patrimonio, elementos generales, y otro que eran las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, ¿no? Pero, pues bueno, a lo largo del tiempo, como todos ustedes saben también, el Consejo Nacional de Armonización Contable, mejor conocido como CONAC, eh, emite algunas adiciones, algunas mejoras, algunas reformas a los documentos que él mismo emite, y en este sentido se adicionaron estos dos documentos que ya teníamos para el registro y el control del patrimonio, eh, y se generó uno nuevo denominado Reglas de Registro y Evaluación del Patrimonio. Entonces, la finalidad del tema del día de hoy es de que ustedes conozcan cuáles son aquellos cambios que tiene este nuevo documento. Digo nuevo documento porque los otros dos, los anteriores que acabamos de mencionar, dejan de estar vigentes, dejaron de estar vigentes a partir del 31 de diciembre del año pasado, del 2024, y este nuevo documento entra en vigor este, a partir de este pasado 1 de enero del 2025, ¿no? Entonces, esto a manera de contexto, compañeros, si me permiten, vamos a compartir una pequeña presentación. Vamos a tratar de atender aquellos puntos en los cuales hubo cambios en este documento. Con mucho gusto vamos a tratar de atender sus dudas, sus comentarios, sus consultas. Este, Permítanme compartir. Muy bien. ¿Sí se logra ver aquí la presentación a través de sus pantallas, compañeros? Perfectamente. Excelente, muchas gracias. Nuevamente, el tema, principales reglas de registro y valoración del patrimonio municipal, elementos generales para el día de hoy, 8 de mayo del 2025, para todos ustedes, servidores públicos, integrantes de este seminario de contabilidad gubernamental. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla, de esta plática del evento del día de hoy? Pues básicamente que ustedes identifiquen y analicen las adecuaciones relevantes que resultaron de la incorporación en un solo documento de las principales reglas de registro y valoración del patrimonio, elementos generales, y las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, ¿no? Lo que ya les decíamos, dos documentos que ya teníamos emitidos por el CONAC, que ahora estos dos se complementan, se fusionan y dan vida a este nuevo documento, ahora denominado Reglas de Registro y Evaluación del Patrimonio. De entrada, cambiamos este término de valoración por el término de evaluación, que la contabilidad gubernamental, a través de sus normas y lineamientos, es lo que pretenden que nosotros realicemos como entes públicos, ¿no? Que realicemos una evaluación. ¿Sí? Si bien es cierto, es muy común, compañeros, que nosotros realicemos transacciones en donde exista un documento soporte para la adquisición o enajenación de bienes. También es cierto que no siempre tenemos aquellos documentos que avalan el valor de aquellos bienes. Entonces, todo esto se prevé dentro del documento de las reglas de registro y evaluación del patrimonio. Sabemos o se sabe pues que este tipo de bienes
tanto bienes muebles como bienes inmuebles, tienen valores dinámicos. Con esto me quiero referir a que su valor no es estático, que tenemos que tener en cuenta que existe una vida útil de los bienes y que en ese sentido nosotros tenemos que hacer un reconocimiento de la pérdida de valor de los bienes. ¿Sí? Tenemos que hacer un reconocimiento de la pérdida de valor y tenemos que entender también que existen diferentes tipos de valores. Valores que en este documento los vamos a entender o conocer como valores de entrada y valores de salida. El contenido es muy similar a este documento que hemos estado citando, que son las reglas de registro y evaluación del patrimonio, dado que en cada uno de estos puntos tuvimos un cambio en particular. Desde el objetivo y alcance de la norma, es necesario entender y saber a quiénes aplica estas reglas de registro y evaluación del patrimonio, cuál es su objetivo, cuál es su finalidad, el marco jurídico y técnico, cuáles son los documentos jurídicos o los instrumentos jurídicos a través de los cuales se soportan estas normas y lineamientos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, ¿no? Los elementos básicos de los estados financieros, algo que pues nosotros vivimos con ello día a día, ¿no? Lo que viene siendo el activo, pasivo, hacienda pública, patrimonio, ingresos y gastos y los resultados del ejercicio o el resultado del ejercicio. Básicamente, aquí en este documento los mencionan como elementos de los estados financieros. Trataremos de convivir con ello y familiarizarnos con este término para poder entender este documento, ¿no? En el punto número 4, el reconocimiento en los estados financieros, es decir, qué características deben de tener aquellos elementos anteriores para poder identificarlos o para poder reconocerlos dentro de la información financiera. Ya lo vamos a ver también. La evaluación de los activos y de los pasivos, lo que les comentaba, que tenemos diferentes tipos de valores, tanto valores de entrada como valores de salida, que no siempre es el valor histórico el que vamos a tener a la mano, que no siempre es aquel valor que nosotros tenemos por el monto original de la inversión o el valor original, ¿sí? Sino que existen para los valores de entrada diferentes tipos de valores. Sabemos que nosotros tenemos donaciones, tenemos daciones en pago, tenemos algunos otros eventos económicos por los cuales nosotros nos hacemos llegar de bienes, ¿no? En el punto número 6, trata aquí el documento, registro, las reglas de registro y evaluación del patrimonio, el tema de la inflación. Este documento nos señala mucho el hecho de que nosotros presentemos información objetiva, que presentemos información real, ¿sí? Y en esa medida, nosotros no podemos ignorar esto del efecto de la inflación. Sin embargo, sabemos que cada año tenemos inflación. Sin embargo, debemos de identificar muy bien cuándo es que nosotros tenemos que hacer una actualización tanto de los bienes monetarios como de los bienes no monetarios que tenemos dentro de la hacienda pública patrimonio, ¿no? Número 7, vamos a ver los cambios en estimaciones contables, políticas contables y corrección de errores. Aquí en este documento algo que podemos resaltar en este punto es acerca de las políticas contables, ¿no? Si bien es cierto dentro de el vocabulario, digamos, el lenguaje de la contabilidad, podemos entender más o menos qué es a lo que se refiere política contable. Sin embargo, esto no estaba sentado en ninguno de los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y lo resaltamos como una adición de, para aquellos documentos que ya existían, ¿no? Y dentro de los criterios específicos, pues bueno, acá debemos de contemplar todo aquello que puede afectar a, digamos, a los bienes que tiene un ente público, ¿no? Me estoy refiriendo a partir de qué momento nosotros podemos hacer el reconocimiento de los bienes en la información financiera. Me refiero al monto económico. ¿No? Es decir, aquí ya nos establece eh, las famosas 70 UMAS, ¿verdad? Que nos decían
los documentos anteriores, aquí ya nos establece también qué tratamiento debemos de darle al impuesto al valor agregado para aquellos entes públicos que acreditan el IVA, qué tratamiento debemos de darle para todos aquellos entes públicos que no son contribuyentes de este impuesto al valor agregado. Eh, También viene acerca de la obra pública, viene el tema de inventarios, de almacenes, eh, vienen varios temas respecto de los criterios específicos, ¿no? En síntesis, en resumen, de manera general, les comento, compañeros, que aquellos dos documentos que teníamos, tanto las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio y las principales reglas del registro y valoración del patrimonio, elementos generales, dejaron de tener vigencia a partir del 31 de diciembre del 2024, se fusionaron y nació este nuevo documento, repito, denominado Reglas de Registro y Evaluación del Patrimonio, ¿no? Bien, vámonos un poquito con el marco jurídico y técnico de este documento denominado Evaluación del Patrimonio. Esencialmente tenemos a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que pues todos ustedes saben, se publicó desde el 31 de diciembre del 2008 y que entró en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio 2009. En esta Ley General de Contabilidad Gubernamental sabemos que tenemos 6 títulos. Uno de ellos, de estos títulos, nos habla acerca del registro y el reconocimiento de las operaciones, es decir, nos estamos refiriendo al título tercero de la contabilidad gubernamental y en sí, dentro de su capítulo número 1, en donde nos habla del sistema de contabilidad gubernamental, nos habla un poquito de cómo debemos de hacer este reconocimiento de las operaciones, ¿no? Tenemos también ahí los postulados básicos, en esencia, el de la esencia económica, sustancia económica, perdón, en donde nos dice que debemos de hacer el reconocimiento de todos aquellos eventos económicos que afectan al ente público, ¿no? Y lo que decíamos en el artículo 23, la obligación para todos los entes públicos en el cual deben de registrar en su contabilidad gubernamental los bienes muebles e inmuebles, ¿no? Aprovechando un poquito aquí el tema de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, compañeros, de repente podemos tener aquella duda o aquella incertidumbre, ¿no? De por qué tenemos que voltear a ver o escuchar todas aquellas normas y lineamientos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, ¿verdad? Pareciera de repente que no tienen esta facultad para imponer algunas reglas, algunos lineamientos. Sin embargo, les voy a compartir aquí lo que nos señala el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Aquí lo tenemos. Parece ser que sí se está visualizando. En el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental nos señala que los entes públicos adoptarán e implementarán con carácter de obligatorio en el ámbito de sus respectivas competencias las decisiones que tome el Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley, dentro de los plazos que éste establezca. Bueno, los entes públicos ya sabemos quiénes somos, quiénes son. Poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales autónomos, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal y los ayuntamientos de los municipios. Todos ellos, para la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se entienden como entes públicos. Y nos da una tarea, nos dice que nosotros debemos de adoptar, hacer nuestro, ¿sí? Y llevarlo a cabo e implementar. Y no es de manera opcional, es con carácter de obligatorio y en el ámbito de nuestras respectivas competencias. ¿Por qué nos dice en el ámbito de nuestras respectivas competencias? Porque bueno, si bien es cierto que todos somos entes públicos, sabemos que no todos tenemos los mismos, no captamos los mismos recursos, no ejercemos los mismos recursos, no tenemos las mismas obligaciones por las dimensiones que tienen los mismos entes públicos. De hecho, en la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental, esto lo podemos ver al, al emitir o al, perdón, al identificar
las obligaciones que tienen los entes públicos en materia de emisión de información financiera, ¿no? Que es el artículo 46, 47 y 48. 46 para la Federación, 47 para los estados y 48 para los municipios, en donde podemos ver ahí, pues, que la obligación para la Federación y las entidades federativas es emitir o generar información contable, presupuestal y programática, y en los municipios solamente solicita la información contable y presupuestal. Esto desde la óptica, pues, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿no? Y nos dice, bueno, en el ámbito de tus respectivas competencias deberás de adoptar e implementar las decisiones que tome el Consejo. Esas decisiones que toma el Consejo Nacional de Armonización Contable son todas aquellas normas y lineamientos que emite para dar cumplimiento a esta ley. Aquí en la ley nosotros tenemos las obligaciones. En las normas y lineamientos vemos el cómo debemos de hacerlo, ¿sí? De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 nos señala, ¿no? Y en el artículo 9 nos habla de las facultades que tiene el CONAC. Muy bien. Vamos a regresar aquí a la presentación. Un poquito ahí de lo que tenemos respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Eh, También les comento que el 27 de diciembre del 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación aquel documento, repito, que ya no tiene vigencia, que eran las principales reglas de registro y valoración del patrimonio, elementos generales, y el 13 de diciembre del 2011 se había publicado las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, ¿no? Estos dos documentos, básicamente, un poquito más de 10 años, ¿sí? 13, 14 años, los utilizamos para hacer el reconocimiento de, de todos aquellos bienes y para poder identificar todas aquellas operaciones que modificaban su valor, ¿sale? Entonces, decíamos también que estos dos documentos se fusionan y nace este nuevo documento denominado Reglas de Registro y Evaluación del Patrimonio. Este se publicó el pasado 11 de diciembre del 2023 y ha tenido una primera reforma que fue el pasado 4 de julio del 2024. Esa reforma del 4 de julio del 2024 solamente aplicó para el tema de almacenes e inventarios. ¿Sale? Bien, vamos a la siguiente. Permítanme. Bien, aquí veíamos dentro de la Ley General de Contabilidad Gubernamental esta obligación que nosotros tenemos en el capítulo segundo, título tercero de la ley, en donde nos decía, los entes públicos de los tres órdenes de gobierno están obligados a registrar en cuentas específicas del activo los bienes muebles e inmuebles a su servicio. Pero ojo, repito, tenemos esta obligación, pero no nos dice, por ejemplo, aquí en esta ley, en este artículo de la ley, primero no nos dice qué es el activo, ¿no? ¿Qué debemos de entender por activo? Si bien es cierto, pues todos podemos entender que son bienes y derechos, pero es necesario que exista una delimitación, que exista una especificación para nosotros poder identificar qué es lo que podemos reconocer dentro de la información financiera y qué es lo que no podemos reconocer, ¿sí? Porque nos dice, deberás de contar con una cuenta específica del activo. ¿Para qué? Para todos aquellos bienes, muebles e inmuebles, ¿no? Bueno, entonces, primer pregunta que nos puede surgir es qué es o qué se debe de entender por el activo, ¿no? Número dos, a partir de qué monto o a partir de qué valor nosotros podemos registrar la información dentro de la información financiera, ¿sí? ¿Qué es lo que sí puedo considerar como activo? ¿A partir de qué monto? ¿Por qué? Porque bueno, hoy en día yo podría decir que tengo un teclado que me sirve para trabajar, que lo tengo como un complemento de mi equipo de cómputo, que tiene un valor, sí tiene un valor, pero
es un valor quizás de 800, 1000 pesos, y esto pues no tendría ningún problema, ¿verdad? Yo lo podría registrar, pero así como tengo este teclado, puedo tener muchísimos instrumentos, los cuales tienen un valor inferior, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo que no debamos de tener un control de este tipo de bienes, un control administrativo. Simplemente tenemos que valorar que todos los bienes o que todos los activos que cumplan con estas características y requisitos deberán de contar o deberán de tener una cuenta específica del activo, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos la segunda cuestión. Número tres, pues bueno, sabemos que los bienes pues no son eternos, ¿verdad? Tienen una vida útil. Yo aquí les hago una pequeña analogía, ¿sí? Todos nosotros sabemos lo que es más o menos el ciclo de vida, ¿verdad? En donde el ciclo de vida de las personas, por eso digo que es una analogía, ¿verdad? En donde sabemos que pues una persona nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Más o menos ese es el ciclo de vida de las personas, y lo mismo sucede acá con los bienes muebles, ¿no? Sobre todo los bienes muebles, en donde sabemos pues que al nosotros adquirirlo, independientemente de la vía que ésta sea, nosotros le asignamos un valor, ¿sí? Pero con el paso del tiempo y con el uso de este tipo de bienes, pues pueden surgir diferentes circunstancias que afecten el valor del bien. Podemos hacer un reconocimiento de la pérdida del valor a través del tiempo, que esto lo llamamos como depreciación. Pueden surgir algunos otros imprevistos, algunas otras circunstancias que no permitan que nosotros hagamos el reconocimiento de la pérdida del valor del bien a través de ese tiempo que nosotros habíamos estimado, sino que quizás nosotros estimamos una vida útil de 5 años y al segundo año pasó una cosa imprevista que a eso podemos llamarlo deterioro, ¿sí? Y así sucesivamente. O la revaluación de los bienes, ¿verdad? Entonces, existe esto, repito, como un ciclo de vida, tanto de los bienes muebles como de los bienes inmuebles, ¿no? También es verdad que la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental nos señala que existen algunos otros bienes que por su naturaleza no podemos reconocerlos dentro de la información financiera. Y estos son aquellos bienes que tienen estas características de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, ¿no? Nos estamos refiriendo a los bienes de dominio público. Bueno, Miguel, pero si este tipo de bienes no los podemos reconocer dentro de la información financiera, ¿qué tipo de control podemos llevar o podemos tener para este tipo de bienes? Bueno, también nos están obligando aquí a través de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que nosotros como entes públicos que destinamos recursos para el mantenimiento de este tipo de bienes, que destinamos quizás recursos humanos también para el mantenimiento de este tipo de bienes, pues tenemos la obligación de elaborar un registro auxiliar sujeto a inventario de aquellos bienes que tengan estas características, ¿no? Que sean inalienables, imprescriptibles e inembargables. Bueno, este documento que se publicó el 11 de diciembre del 2023, que son las reglas de registro y evaluación del patrimonio, tiene como objetivo definir los preceptos. ¿Qué debemos de entender por preceptos fundamentales? Pues básicamente todas aquellas reglas que dependiendo de las circunstancias debemos de aplicar nosotros sobre aquellos tipos de transacciones que impliquen la adquisición o enajenación o control de los bienes muebles e inmuebles, ¿no? Sobre los aspectos técnicos nos dice para el registro y evaluación del patrimonio de los entes públicos. ¿Cuál es el alcance de este documento? Nos dice que estas reglas son de observancia obligatoria para todos los entes públicos. Ya dijimos quiénes son los entes públicos, eh, poder ejecutivo, legislativo y judicial, tanto de la federación como de las entidades federativas, los organismos constitucionales autónomos,
las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal y los ayuntamientos de los municipios, ¿no? Todos ellos son entes públicos para la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Bien, ahora este documento viene acompañado de este marco jurídico y marco técnico. El marco jurídico, pues bueno, nos señala aquí que tenemos como principal instrumento jurídico la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿O qué tiene que ver la Constitución con este documento que son las reglas de registro y evaluación del patrimonio? Bueno, hay que recordar que la propia Constitución Política eh, le da la facultad a la Cámara de Diputados de legislar en materia de contabilidad gubernamental, que a raíz de esa facultad ha emitido este instrumento jurídico que es la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Bueno, la ley no se diga, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que aquí la tenemos, que desde su exposición de motivos señalaba que esta ley era para hacer el reconocimiento, el registro de los activos, pasivos, ingresos y gastos, pero también es así como hace el reconocimiento de los bienes que componen el patrimonio de un ente público, ¿no? Tenemos también la Ley General de Bienes Nacionales, en donde nos señala cuáles son estos bienes de dominio público, cuáles son los bienes de uso común, ¿sí? Eh, También tenemos la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. ¿Por qué tenemos aquí la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria? Bueno, porque básicamente dentro de la Ley General de Contabilidad Gubernamental nos señala eh, que esta Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria va a fungir como una ley supletoria, es decir, a falta de alguna disposición expresa dentro de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se aplicará de manera supletoria, ¿no? Tenemos también la ley federal sobre monumentos, zonas, arqueológicas, artísticas e históricas. Y básicamente aquí nos apoyamos para identificar qué es lo que se entiende o qué reconocimiento tienen que tener este tipo de bienes para considerarse como tal, como arqueológicos, artísticos e históricos, ¿no? Tenemos también el marco técnico, tenemos la normatividad supletoria, tenemos aquí las normas internacionales de contabilidad del sector público, tenemos las normas de información financiera, que si ustedes analizan este documento, que son las reglas de registro y evaluación del patrimonio, verán que tiene mucho apego a estas normas de información financiera, ¿no? Y la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental marca esta supletoriedad de la norma en ese orden, ¿no? Principalmente las emitidas por las unidades de contabilidad de cada uno de las entidades federativas, las normas internacionales de contabilidad del sector público y las normas de información financiera, ¿no? Los ingresos y los gastos presupuestados y autorizados anualmente. ¿Por qué debemos de apegarnos a ello de acuerdo a este documento de las reglas de registro y evaluación del patrimonio? Pues bueno, pues básicamente desde la ley de ingresos nos señalan a nosotros cuáles son los recursos o las contribuciones que nosotros tenemos la facultad para poder captar, así como el ejercicio de los mismos, ¿no? Tenemos esto que nosotros identificamos acá en la ley como el marco conceptual, en donde se sientan las bases y los principios. Ahí mismo en el marco conceptual de la contabilidad gubernamental se señalan cuáles son los postulados básicos que orientan el registro y el reconocimiento de las operaciones. Eh, pues básicamente ahí tenemos también el de la evaluación, el postulado básico de la sustancia económica, el de los entes públicos, el del devengo, el de la consolidación de la información. Entonces, es muy importante este documento, repito, para el reconocimiento de las operaciones, ¿no? Y aquí en este documento de las reglas de registro y evaluación del patrimonio, apelan mucho, aluden mucho a lo que viene siendo el juicio profesional, porque habrá eventualidades, habrá operaciones, habrá
eventos económicos en los cuales nosotros tengamos que apelar al juicio profesional de los compañeros servidores públicos, ¿no? Para hacer estimaciones, para poder valorar o evaluar los bienes, etcétera, etcétera. Bien, vámonos con este primer punto, uno de los primeros puntos que viene siendo el de elementos básicos de los estados financieros. ¿Por qué atendemos a este primer punto? Si bien es cierto, repito, todos nosotros sabemos lo que viene siendo el activo, pasivo, hacienda pública, patrimonio, existieron cambios de fondo y de forma para que pudiera, ¿cómo podemos decir? Para que pudiera prevalecer o para que pudiera seguir adelante este documento, ¿no? En este caso, en los elementos básicos de los estados financieros tuvimos modificaciones. Vamos a ver cuáles fueron estas modificaciones, ¿no? Bien, como elementos básicos de la información financiera, nosotros tenemos ahí al activo, pasivo, hacienda pública y patrimonio. Recordemos que antes, en las principales reglas del registro y valoración del patrimonio, elementos generales, nos decía que un activo es un recurso controlado por un ente público, identificado y cuantificado en términos monetarios, del cual se esperaban fundadamente beneficios futuros derivados de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicho ente público. Toda esa información se tenía como definición del activo. Ahora lo único que nos dice es que es un recurso actualmente controlado por un ente público como consecuencia de un suceso pasado. Bueno, ¿qué cambio sustancialmente pudimos haber encontrado entre uno y otro? Miren, eh, ustedes también han identificado este documento y hace una explicación de estos elementos de la situación financiera. Lo que nos está diciendo aquí es que cuando nosotros nos refiramos a un recurso, este tiene que tener dos características. Cuando hagamos mención o repito, cuando nos apeguemos a algo que es un recurso, deberá de tener dos características. Número uno, que tenga este potencial de servicio, ¿sí? Y número dos, que tenga aquella capacidad para generar beneficios económicos, ¿sí? Y ustedes podrán decir, bueno, Miguel, es que la mayoría de los bienes que nosotros tenemos como entes públicos, pues no tienen esa capacidad de generar beneficios económicos. Y es natural, ¿verdad? Pero sí existen algunos otros entes públicos que tienen una participación estatal mayoritaria y que también tienen bienes que tienen esta finalidad de generar beneficios económicos, ¿sí? Por ejemplo, aquellas empresas productoras que ponen, que ponen en el mercado bienes con un valor inferior al del mercado, ¿sí? Para que, digamos, se pueda equilibrar el precio dentro de algunos tipos de bienes, pues entonces ahí entran todos aquellos equipos, toda aquella maquinaria que ellos utilizan, pues bueno, estos sí son relacionados para generar beneficios económicos. La mayoría de los bienes que tenemos los entes públicos son aquellos que tienen aquella capacidad para brindar un servicio, ¿sí? Vuelvo a citar un ejemplo. Eh, Nosotros podemos tener un equipo de transporte y podemos decir, cumple con estas características. ¿Por qué? Porque yo lo controlo, porque lo puedo identificar, porque lo puedo cuantificar en términos monetarios, por más de que tenga ya algunos años, puedo cuantificarlo en términos monetarios y, sin embargo, pues ya no espero un beneficio futuro de él. Es decir, ya para la operatividad del ente público ya no es funcional, ya no nos sirve. Entonces, ahí deja de cumplir con uno de esos requisitos que tenga esa capacidad de servicio, de brindar un servicio, ¿no?
Entonces, pues los invito pues a analizar la diferencia en lo que tenemos aquí como definición dentro del activo. También tuvimos una modificación dentro del pasivo. Podríamos decir que básicamente se sintetiza, que se resumen estas definiciones antes en las reglas de registro, que son los elementos generales. Hablando del pasivo, nos decía que son las obligaciones presentes del ente público que podíamos entender que son virtualmente ineludibles, que podíamos identificarlas también y cuantificarlas en términos monetarios y que representaban una disminución futura de beneficios económicos. También nos decía que esta tenía que tener una característica de ser derivadas de operaciones ocurridas en el pasado, es decir, aquello que no ha sucedido, pues yo no lo puedo materializar y reconocer como una obligación de pago, ¿verdad? Por eso existen pasivos contingentes, ¿sí? Aquellos, digamos, aquellas obligaciones que en caso de materializarse, entonces sí, podrían convertirse en un pasivo, pero mientras tanto, pues no podemos reconocerlo como tal. Debemos de, para, digamos, reconocer un pasivo, tienen que tener estas características de que sean virtualmente ineludibles, ¿no? Pero ahora la definición del pasivo nos dice que un pasivo es una obligación presente de un ente público que da lugar a una salida de recursos que surge de un suceso pasado. Y ojo, aquí nos hace una precisión eh, la nueva definición, ¿no? Y esa precisión es consistente en que aquellas obligaciones que no den lugar a una salida de recursos no se puede considerar como un pasivo. ¿Sale? Ojo con eso, compañeros, porque de repente podemos llegar a tener alguna obligación que no implica una salida de recursos y que lo reconocemos como un pasivo, ¿no? Bien, dentro de la Hacienda Pública Patrimonio hubo cambios, digamos, más significativos, más representativos. Eh, Esencialmente, hay que recordar que en la Hacienda Pública Patrimonio tenemos tres grandes grupos. Dos de ellos es el patrimonio contribuido y otro es el patrimonio generado. Cuando hablamos del patrimonio contribuido, que ahora lo llaman también acá patrimonio aportado, ¿sí? Nos hace referencia a que son entradas de recursos pagados por terceros en su calidad de propietarios. Antes nos decía que corresponde a las aportaciones que hace el gobierno en un ente público. Nosotros sabemos que básicamente es muy común, es muy natural y dado pues a la legislatura que nosotros tenemos al marco jurídico, pues es muy común que el gobierno central, la administración central, le transfiera recursos a las entidades de la administración pública paraestatal. ¿Para qué? Para que realicen el ejercicio de sus funciones. Pues bueno, ¿por qué ahora cambian este tipo de términos? ¿Por qué ahora ya no dicen que son aportaciones que hace el gobierno a un ente público? ¿Por qué ahora hablan de aquellos recursos pagados por terceros en su calidad de propietarios? Pues bueno, esto tiene que ver mucho con los ingresos y los gastos que puedan llegar a tener los entes públicos. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver la calidad de un tercero en su calidad de propietario o que antes se reconocía como aportaciones que hace el gobierno a un ente público. Pues bueno, eh, lo vamos a ver ahorita dentro de la definición de los ingresos y de los gastos, pero básicamente nos señala que aquellos ingresos que perciban los entes públicos por concepto de aportaciones o de recursos pagados por terceros en su calidad de propietarios no deben de reconocerse como ingresos o cuando estos retiren, cuando el gobierno central retire recursos de aquel ente público, tampoco tendrán que considerarse como gastos, ¿sí? Y tiene sentido, compañeros. Bien, dentro de este punto de la Hacienda Pública Patrimonio,
esta Hacienda Pública Patrimonio, teníamos una tablita, ¿sí? Teníamos una tablita en donde nos hablaba del patrimonio aportado, del patrimonio no restringido, del patrimonio temporalmente restringido, del permanentemente restringido, del patrimonio temporal y del patrimonio pendiente de formalización, ¿sí? Toda esta tablita la eliminaron, la quitaron. Sin embargo, nosotros en el análisis que hacemos desde este documento de las reglas de registro y evaluación del patrimonio, vemos que dentro de la definición de la hacienda pública, tanto patrimonio contribuido como patrimonio generado, este, las integran, ¿sí? Todas estas definiciones que antes teníamos, las integran en estas dos. Repito, parece ser que una de las encomiendas que se tenía por parte de esa comisión de trabajo eh, era el hecho de que tendríamos que resumir un poquito más este documento, ¿no? Porque se iban a incorporar varias cosas. Bien, vámonos con uno de los siguientes cambios, que fue en los elementos del estado de actividades. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿qué cambios tuvo aquí? Pues aquí tuvo un cambio de adición, se adicionaron. Si bien es cierto, ustedes dentro de un documento reconocido por todos como el plan de cuentas, en su género 4000 y en su género 5000 tenían una definición de lo que eran ingresos y de lo que eran gastos, cuentas de resultados que alimentan al estado de actividades. También es cierto que no teníamos una definición como tal, ¿sí? Dentro de las principales reglas de registro y valoración del patrimonio, elementos generales y de las principales reglas del registro, de las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, no teníamos una definición ni de ingresos ni de gastos. Ahora, tampoco es algo que no hayamos escuchado antes, ¿verdad? Simplemente se quiere dejar precedente, se quiere dejar en claro, asentar qué es lo que se debe de entender por ingresos, qué es lo que se debe de entender por gastos y qué es lo que se debe de entender por el resultado del ejercicio ahorro-desahorro. En el tema de los ingresos, ahora nos dice que son aumentos en la situación financiera neta del ente público y nos dice, dentro de esa definición nos dice, estos deben de ser distintos de los incrementos relacionados con las aportaciones patrimoniales o de capital que modifican la hacienda pública, patrimonio del ente público. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, todos nosotros sabemos que a partir de un documento denominado clasificador por rubro de ingresos, ahí tenemos lo que vienen siendo 10 rubros de ingresos, ¿no? Tenemos 10 del 1 al 0. ¿Sí? Tenemos impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, tenemos derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por la venta de bienes y prestación de servicios, tenemos el tema de los recursos federales, participaciones, aportaciones, incentivos derivados de la colaboración fiscal, convenios y también tenemos transferencias, asignaciones y subsidios, ¿verdad? Bueno, todos estos son ingresos que pueden recibir los entes públicos. Por eso aquí nos dice que ingresos van a ser todos aquellos que ya mencioné, que son aumentos en la situación financiera, a excepción, a excepción o aquellos distintos que sean por incrementos relacionados con las aportaciones patrimoniales, ¿no? Entonces, ojo ahí también, compañeros, eh, para que nosotros podamos distinguir estas diferencias entre lo que es, digamos, la entrada de un recurso a nuestras arcas, a nuestras instituciones bancarias y lo que viene siendo un ingreso como tal, ¿no? Y lo mismo pasa con los gastos. No existía una definición, ahora nos señala que son disminuciones de la situación financiera neta, ¿verdad? Eso es lo que representa un gasto, una disminución de la situación financiera neta del ente público. Pero también nos dice que estas disminuciones van a ser todas aquellas que ya conocemos, ya sea por gastos de operación, ya sea por gastos de inversión o ya sea por gastos eh, de la deuda pública, ¿sí?
eh, va a ser distinto cuando, digamos, la administración central en su calidad o en su carácter de propietario, ¿sí? Retire recursos de ese ente público. Cuando así sea, no se deberá de reconocer como un gasto según las reglas de registro y valuación del patrimonio. Finalmente, el tema del resultado del ejercicio, ahorro-desahorro, ahora nos dice, tampoco teníamos una definición, bien podríamos nuevamente buscar la definición dentro del plan de cuentas en el género 3000, pero ahora nos dice, ¿qué se entiende por resultado del ejercicio ahorro-desahorro? El resultado del ejercicio ahorro-desahorro va a ser la diferencia entre ingresos y gastos presentados en el estado de actividades. Por lo menos ya nos dice de dónde lo podemos obtener, ¿verdad? Que el resultado del ejercicio se obtiene de la diferencia de dos elementos que forman parte del estado de actividades, que es el ingreso y el gasto, ¿no? Y esto da como resultado el resultado del ejercicio. Ahora bien, todos esos que nosotros mencionamos ahorita, activo, pasivo, hacienda pública, patrimonio, ingresos y gastos, son elementos de los estados financieros. Ahora, esos elementos de los estados financieros, ¿cómo los podemos reconocer dentro de la información financiera? ¿Qué características deben de cumplir, digamos, estos elementos para poder ser considerados dentro de la información financiera? Bueno, nosotros, repito, podemos tener una operación, ¿sí? Ya sea para, para los activos o ya sea para la identificación de las obligaciones de pago que nosotros tenemos ante terceros, podemos apoyarnos en ese documento soporte que avala la operación, generalmente un CFDI, ¿verdad? Pero en muchas de las veces, pues nosotros no tenemos esos documentos y ahí es donde puede existir esto que ahora se llama incertidumbre en la evaluación, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto de incertidumbre en la evaluación? Nos señala que para una adecuada inclusión de importes en los estados financieros, este apartado se aportan criterios de reconocimiento y su relación con la información a revelar, ¿no? Se regula el tratamiento de la incertidumbre en la evaluación cuando es apropiada la información para revelar y cuando los activos o pasivos reconocidos deben de ser eliminados, ¿no? Eh, bueno, dentro de esa incertidumbre es necesario esencialmente, quizás ustedes lo vean así como muy obvio, ¿verdad? Pero recuerden que esta es una guía que nos establece qué es lo que debemos de hacer, sobre todo cuando tenemos este tipo de incertidumbre en la evaluación. Número uno, implica elegir una base de evaluación, ¿no? Perdón, primero tenemos que asociarle un valor monetario a aquel bien, a aquella operación que nosotros estemos realizando. Tenemos que asociarle un valor monetario, ¿sí? Oye, Miguel, pero mm, te estamos comentando que no tenemos un documento soporte, una factura, un CFDI que ampare el valor del bien. Sabemos que tenemos que asociarle un valor monetario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, entonces en ese sentido, tú requieres, nos dice el documento, elegir una base de evaluación, ¿sí? Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son las bases de evaluación que nos presentan las reglas de registro y evaluación del patrimonio, pero generalmente cuando nosotros no identificamos el valor del recurso o el valor del bien, pues entonces tendemos a decir que debemos de apelar a un valor razonable, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer ese valor razonable? A través de una evaluación, ¿sí? Siempre y cuando aquel recurso, aquel elemento satisfaga esas características cualitativas, ¿no?
¿A qué te refieres con aquellas características cualitativas? ¿Recuerdan las características que nosotros decíamos que debería de tener, por ejemplo, un elemento que es el activo? ¿Cuáles eran esas dos características, compañeros? Una era que aquellos elementos, en particular el activo, tendría que tener un potencial de servicio o aquella capacidad de generar beneficios económicos. Si no cumple con estas características, con ninguna de las dos, entonces no puede considerarse como tal un, eh, un activo. ¿Sí? Entonces, si satisface aquellas características cualitativas, ¿sí? Y tenemos en cuenta aquellas restricciones de la información, ¿cuáles son aquellas restricciones de la información? Bueno, también, por ejemplo, aquí nos señala dentro del documento de las reglas de registro y evaluación del patrimonio que nosotros podemos hacer el reconocimiento de los activos, ¿sí? De todos aquellos, bueno, no es que podamos, sino que tenemos la obligación de que todos aquellos activos o bienes que tengan un valor mayor al de 70 UMAS deberán de registrarse en una cuenta específica del activo. Esta regla es básicamente para cuidar todos aquellos recursos o todos aquellos bienes que tienen un valor superior al de 70 UMAS, ¿sí? Mucha gente piensa que es como para no registrar o no controlar todos aquellos bienes que tienen un valor inferior al de 70, ¿sí? Porque si no se establece por parte de la norma el monto a partir del cual se debe de hacer el reconocimiento, pues bien, podrían algunos entes públicos no reconocer aquellos bienes que tienen un valor de 30, 40 o 50 mil pesos, ¿no? Finalmente, podrían justificar con que, pues para el mejor control de los recursos, pues solamente se reconoce o se registra aquellos bienes que tienen un valor superior a tal cantidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Bien, ahora, ¿qué pasa con la evaluación de los activos y de los pasivos? Yo les comentaba hace un momento que tenemos distintos tipos de valores. Este documento y desde los documentos anteriores nos marcaban distintos tipos de valores. Acá de entrada la diferencia era de que, pues antes nos señalaba, antes nos decía que teníamos estos valores tanto para activos como para pasivos. Ahora ya no los separa, nos dice, estos tipos de valores son para activos y estos tipos de valores son para pasivos, ¿sí? Ahí tenemos los dos elementos, aquí arriba en la parte de arriba, activo, y tenemos el elemento del pasivo. Nos dice que tenemos diferentes tipos de valores y que tenemos diferentes tipos de momentos en los cuales podemos hacer el reconocimiento de estos valores, ¿no? Lo que les decía, que este tipo de bienes tienen valores dinámicos, que sus valores no son estáticos, ¿sí? Y también se reconoce dentro de los pasivos. A ver, ¿cómo qué tipos de valores tenemos? De entrada, nosotros tenemos la cifra nominal, que podemos decir que es el valor original, ¿sí? Y la cifra reexpresada. Repito, la cifra nominal la vamos a entender como aquel valor original y la cifra reexpresada, digamos, ya es cuando aquel valor original sufre alguna modificación o sufre alguna, sí vaya una modificación, ¿no? Sobre todo cuando nosotros estamos en un entorno inflacionario y hablamos de la hiperinflación, ¿sale? Y también asimismo tenemos dentro de los valores de salida estos dos tipos de valores, tanto la cifra nominal como la cifra reexpresada. Bueno, como valores de entrada dentro de los activos, ¿qué es lo que tenemos? Nos menciona el documento que tenemos el costo de compra, también conocido como costo histórico. Tenemos el valor de mercado, también conocido como valor razonable, y tenemos el costo de reposición. Para los pasivos, como valores de entrada, tenemos transacciones por las que se recibe una obligación y el importe que un ente público acepta por asumir una obligación.
A ver, estos son valores de entrada para estos dos elementos, tanto para activos como para pasivos. Evidentemente que el valor de entrada del activo al que nos referimos como costo de compra o costo histórico es el valor que comúnmente nosotros podemos tener cuando existe lo que les decía, una operación de compraventa, ¿sí? Y que lo soporta un documento que es un CFDI, en donde en ese CFDI ya se hizo una tarea de evaluación, ¿sí? Imagínense ustedes, ¿cómo le ponemos el valor a un escritorio? ¿Cómo le ponemos el valor a un equipo de cómputo? Bueno, primero hay que sacar los costos, ¿no? Los costos de producción. Y una vez que tenemos esos costos de producción, quizás también le agregamos este valor de la utilidad, ¿no? Y ahí vamos a tener lo que es el costo de compra o el costo histórico, que repito, ya existe una tarea, ya existe un trabajo precedido, ya existe esta tarea de evaluación y que se refleja en un documento. No así en el valor de mercado o el valor razonable, ¿sí? En donde tenemos que apelar a técnicas, ¿sí? De mínimos y máximos, en donde nosotros tenemos que darnos a la tarea de investigar, dado que pues no tenemos el valor del bien, ¿sale? Y el costo de reposición, que es cuando se va a reponer el valor de un bien, ya sea por algún tipo de negligencia o por alguna pérdida que se haya tenido de manera pues digamos, puede ser extraordinaria, ¿no? Que lo que se intenta es reponer, como su nombre lo dice, reponer lo que ya existía, ¿no? Y como valores de entrada dentro del elemento del pasivo, tenemos dos. Una que es transacciones por la que se recibe una obligación y el otro es el importe que un ente público acepta por asumir una obligación. ¿Qué diferencia tendríamos en estas dos? Bueno, que en la transacción por la que se recibe una obligación, el ente público identifica el valor de lo que se está adquiriendo y, como lo dice el devengo, hacemos el reconocimiento de la obligación de pago ante terceros por la recepción de conformidad de los bienes y servicios. O sea, estamos conformes de lo que estamos adquiriendo o tenemos una necesidad de adquirir algo, vamos y lo solicitamos y entonces adquirimos una obligación que se convierte en un pasivo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces de un importe que un ente público acepta por asumir una obligación? Pues bueno, que acá nosotros básicamente no existe una transacción, no existe un beneficio entre ambas partes, sino que nosotros eh, no recurrimos, sino que caímos en una penalización, podría ser, ¿sí? Y tenemos que asumir esa obligación y liquidarla, ¿no? Es el importe que el ente público acepta por asumir una obligación. Podría ser también, por ejemplo, cuando tenemos una demanda laboral o cuando tenemos una demanda de un particular por daños a su propiedad, ¿no? Bueno, valores de salida. Valores de salida no siempre va a ser cuando nosotros enajenemos el bien. Sí, me estoy refiriendo a los activos. Sí es un valor de salida cuando hacemos la enajenación del bien, es el punto número uno. Estos beneficios económicos de la venta, cuando nosotros tengamos un beneficio económico de la venta, entonces se reconoce como una salida. Eh, o el importe que se obtendrá por el uso del activo. ¿Qué quiere decir esto? Pues es aquí donde hacemos el reconocimiento de la pérdida de valor. Es cuando hacemos el reconocimiento por la vía de la depreciación, por la vía de la amortización o por la vía del deterioro, ¿sí? Entonces, son los dos tipos o tres tipos de valores de salida dentro del activo. En los pasivos, pues es muy similar a los valores de entrada. Los valores de salida nos dice que es aquel importe requerido para cumplir con una obligación. Evidentemente, ya lo reconocimos, ¿verdad? Decíamos que
pues es por el reconocimiento de la obligación de pago ante terceros por la recepción de conformidad de los bienes y de los servicios. Ahí, pues lo aceptamos, cumplimos, nos llega la fecha de pago, la liquidamos, ¿no? O el importe requerido para liberar al ente público de una obligación, lo que decíamos, en los supuestos en los que estábamos, generalmente o comúnmente por alguna demanda, ya sea por la vía laboral o por la vía mercantil, ¿no? Ahora, de todos estos tipos de valores, ya sean valores de entrada, valores de salida, por los momentos de evaluación, que es una evaluación inicial o evaluación posterior, siempre vamos a tener que, siempre debemos de tener en cuenta la base fundamental de la evaluación, ¿no? Que va a ser el costo histórico. Es decir, ¿qué quiere decir esa base fundamental de la evaluación? Que siempre que tengamos esa base fundamental que es el costo histórico o el monto original, tenemos que aludir a este, tenemos que utilizar este. ¿Sale? Muy bien. A ver, vámonos con los efectos de la inflación. ¿Qué tenemos respecto de los efectos de la inflación? Pues miren, acá también tuvimos modificaciones en este documento de las reglas de registro y evaluación del patrimonio, esencialmente porque antes nos decía que nosotros podríamos utilizar o hacer uso de dos tipos de indicadores, ¿no? Para hacer el reconocimiento cuando existe un entorno inflacionario, podríamos utilizar, repito, esto era antes cuando teníamos aquellos dos documentos, podríamos hacer uso del Índice Nacional de Precios al Consumidor, mejor conocido como INPC, y las unidades de inversión mejor conocidas como UDIs, ¿verdad? Y en aquel momento se consideraban como los más adecuados. Hoy en día se eliminan las UDIs. Únicamente nos dejan el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para hacer el reconocimiento de esta inflación, ¿no? Esto con la finalidad de que se haga el reconocimiento tanto de los activos y de los pasivos y que estos no pierdan objetividad, ¿no? Asimismo, antes nos señalaba pues que este reconocimiento de la inflación pues nos decía que la misma norma, en específico, las principales reglas de registro y valoración del patrimonio, elementos generales, nos señalaban que esos activos y pasivos monetarios se iban a reconocer en la norma en particular, pero nunca hacía mención de cuál norma en particular y que esa norma nos iba a señalar en dónde deberíamos de reconocerlo, ¿no? Ahora lo que nos dice es que todos aquellos efectos de actualización de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, que exista una reexpresión, ¿sí? Deberán de registrarse en el rubro 313, que es la actualización de la hacienda pública patrimonio. Bien, finalmente, eh, habla también de un punto que es la hiperinflación, ¿no? ¿Qué es esto de la hiperinflación? Ahora, en las reglas de registro y evaluación del patrimonio, por lo menos en las mesas de trabajo, hemos tratado de entender este punto y nos señala que el estado de hiperinflación se va a asociar con las características del entorno económico del país y se va a determinar cuando la tasa de inflación acumulada durante un periodo de 3 años se aproxima o sobrepasa el 100%, entre otros aspectos económicos, ¿no? Entonces, como bien les decía, cada año es natural que nosotros tengamos inflación, pero acá nos dice, vas a hacer una reexpresión de los activos y de los pasivos, ya sean monetarios y no monetarios, siempre y cuando estemos dentro del entorno económico del país
en una inflación acumulada durante de un periodo de 3 años y que esa inflación haya superado el 100% de lo que se venía manejando actualmente, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente, compañeros. Dentro de estos cambios en estimaciones contables, políticas contables y corrección de errores, yo les comentaba que dentro del lenguaje que nosotros tenemos como contadores públicos, pues identificamos bien o mal lo que son las políticas contables, ¿no? Cada ente público debe de tener sus propias políticas contables. ¿Por qué? Porque son, digamos, algunas reglas internas que nosotros, más allá de la norma, llevamos a cabo para tener un control de lo que viene siendo la hacienda pública, ¿no? Ingresos, gastos, patrimonio y la deuda, ¿no? Acá ahora nos dice el documento de las reglas de registro y evaluación del patrimonio lo que debemos de entender por políticas contables. Y en ese sentido, nos dice que son los principios, que son las bases, son los convencionalismos, son las reglas y procedimientos específicos adoptados por un ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Bueno, ¿qué vendrían siendo los principios? Ya lo decíamos, nosotros dentro de nuestro marco conceptual ya tenemos postulados básicos. Si ustedes recuerdan, dentro de las notas a los estados financieros, cuando tenemos ahí nuestras notas de desglose, nuestras notas de memoria, nuestras notas de gestión administrativa, nosotros señalamos por medio de las notas cuáles son los lineamientos de referencia que estamos utilizando para hacer el reconocimiento de las operaciones. Esos principios y esas bases, repito, están dentro de nuestro marco conceptual que vienen siendo nuestros postulados básicos, ¿sí? Todos aquellos convencionalismos y reglas y procedimientos, ya sea como el reconocimiento de la pérdida de valor mediante la depreciación, identificar, por ejemplo, cuántos años de vida útil le asignamos a cada uno de los bienes, qué procedimientos o qué reglas tenemos en cuanto al impuesto al valor agregado, qué reglas y procedimientos tenemos para el control de los bienes, si utilizamos el catálogo de bienes emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, etcétera, 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 etcétera. Todos estos son, repito, principios, bases, convencionalismos, reglas, procedimientos, el monto de la capitalización de los bienes, ¿sí? También nos dice que se considerarán, ¿sí? Aparte de aquellas reglas que ustedes tengan como políticas contables, se deben de considerar cambios en políticas contables cuando se modifica de una base contable a otra, ¿sí? O un cambio de reconocimiento o evaluación de un evento dentro de la aplicación de un mismo método contable, ¿no? Este, de repente nosotros sabemos que debemos de tener consistencia en nuestros registros y sobre todo para aquellos registros que, digamos, son similares, ¿no? Tenemos que tener consistencia. Es decir, no podemos estar cambiando de criterios de un momento a otro, ¿sí? Pero aquellos cambios que son de políticas contables, pues debemos de identificarlas con antelación, ¿sí? Y poder también reconocerlas dentro de la información que se presenta, sobre todo dentro de las notas a los estados financieros, ¿no? Nos dice también que no va a constituir cambios en las políticas contables la aplicación de políticas diferentes para efectos pasados, para eventos pasados, o que no han ocurrido y que de ocurrir no sean significativos. Es decir, esto no tiene retroactividad, no es retroactivo, ¿sí? Este tipo de cambios en políticas contables no se van a entender para aquellas políticas que ya surgieron, que ya pasaron, ¿sale? Vámonos con los criterios específicos. Bien, dentro de los cambios en los criterios específicos, nosotros tenemos lo que respecta a los inventarios y almacenes, ¿sí?
De hecho, comentábamos nosotros que de las de la primera reforma que tuvo este documento, de las reglas de registro y evaluación del patrimonio, hubo la reforma específicamente a este punto que son inventarios y almacenes. ¿Recuerdan ustedes que en las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, el Consejo Nacional de Armonización Contable nos señalaba que se iba, que el CONAC iba a emitir normas y lineamientos al respecto, pero aún no los teníamos? Ahora lo que nos proporciona en el tema de inventarios, en el tema del inventario físico y de los almacenes, eh, nos dice cuáles son los tipos de costos que nosotros podemos utilizar, ¿no? Dependiendo del inventario que nosotros vayamos manejando y dependiendo del costo de adquisición o el valor razonable, nos señala que nosotros podemos hacer uso del costo de adquisición, el costo de producción, eh, el costo de inventarios, ¿no? En donde ahí tenemos el costo estándar, los detallistas, los costos identificados, lo que generalmente nosotros conocemos como PEPs, las primeras entradas, primeras salidas y los costos promedios, ¿no? Eh, Nos ha señalado cómo debemos de manejar este tipo de costos dependiendo de el ente público y las actividades que éste realice. Sigue persistiendo lo que antes teníamos dentro del inventario físico, ¿no? Que tendríamos que hacer el levantamiento del inventario físico por lo menos una vez al año, actualizarlo por lo menos cada 6 meses. Eh, Otra de las reglas, mm, de que estos inventarios que nosotros tenemos deben de coincidir íntegramente con los saldos de las cuentas del activo correspondientes y sus auxiliares, de que teníamos nosotros un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los bienes que nosotros vayamos adquiriendo, ¿sí? Que nosotros publiquemos a través de nuestras páginas oficiales de Internet nuestros inventarios, ¿sí? Que cuando los municipios no tengan este medio de publicación, ¿sí? Que podrían, digamos, recurrir a otros medios de publicación. Sabemos pues que el Consejo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental también nos señala que podemos celebrar convenios con el Estado para que nos brinden un espacio dentro de su página oficial de Internet y poder dar cumplimiento a estas obligaciones, ¿no? Viene respecto del deterioro, nos habla de los indicios. ¿Qué debemos de entender por indicios? Yo le digo aquí que son como alertas, son como mensajes, ¿no? Que nos están señalando cuándo puede existir deterioro. Nos dice que podemos tener indicios internos e indicios externos. Sabemos que el deterioro se puede dar por muchísimas cosas, ¿no? Esto del deterioro puede utilizarse quizás, o es más común que se utilice más en la iniciativa privada que en la administración pública. Sin embargo, también existe dentro de la administración pública. Dentro de la iniciativa privada puede ser por el desuso que se tenga dentro de de algunas mercancías, de algunos bienes, de, de que lo dejan de, vamos, esto de la ley de la oferta y de la demanda, que existe menos demanda, entonces empieza a perder el valor de los bienes. Otro de los ejemplos que yo les he dado a través de este tipo de charlas, de pláticas, es cuando de repente la tecnología sustituye pues a la mano de obra y que en este caso, pues todos aquellos, digamos, me voy a referir un poquito a la iniciativa privada, todas aquellas empresas que tenían una manufactura, y que tardaban sus procesos muchísimo tiempo, encarecía, digamos, el valor del bien, pues ahora llega la tecnología y quizás con una máquina.
pues una máquina sola puede hacer lo que hacen 10 personas en otra empresa, ¿no? Entonces esto evidentemente hace que el producto sea más accesible al público en general y aquel producto que se hacía de manera artesanal, pues ahora se encarece, ¿no? Digamos, deja de tener demanda, dado que existe otra opción que es más económica. Bueno, es importante, es interesante este punto de, del deterioro, de la depreciación, de la amortización. Este, Ahí dentro para calcular el deterioro tenemos que recurrir a una fórmula que es la evaluación del importe del servicio recuperable, ¿sí? No es solamente así como que nosotros intuimos que esto puede haberse deteriorado, sino que tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer un estudio, ¿sí? Y debemos de contemplar o tenemos que tener en cuenta dos elementos, ¿no? El valor de mercado de un activo menos los costos de venta o el valor en uso. Generalmente nosotros a veces estimamos de manera no adecuada el reconocimiento de la pérdida del valor, las depreciaciones, eh, las estimaciones de pérdida de valor por deterioro. Entonces, tenemos que considerar esto del valor de mercado, ¿sí? Y el valor en uso, ¿no? Esto es lo que nos señala las reglas de registro y evaluación del patrimonio. Ahorita, en un momento más, atendemos sus consultas, ¿eh? Con mucho gusto. Vamos a dar un espacio para la atención de sus consultas. Bien, hay otro punto. No es que haya cambiado esto de las reglas de las 70 UMAS. Las 70 UMAS persisten, ¿verdad? Esto como opción de capitalización de los bienes muebles e intangibles. Siguen siendo las 70 UMAS. Hoy en día tenemos un valor de la UMA de 113.14, que nos da un valor total, multiplicándolas por las 70, de 7.919.80, en lo cual nos dice la regla que se podrá optar con base en el juicio profesional por registrarse contablemente como un gasto para todos aquellos bienes que sean inferiores a este valor de 7.919.80. Ese no es el punto aquí, pero en esa regla viene lo siguiente. Fíjense lo que nos dice, ¿eh? Y bueno, aquí más allá de entrar en controversia, los invito a que lo analicen este punto para que puedan discutirlo dentro de sus mesas de trabajo. Fíjense lo que nos dice. Nos dice, alude al postulado básico que es la información presupuestaria, en donde nos dice, la información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de ingresos y el decreto del presupuesto de egresos de acuerdo a la naturaleza que le corresponda, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como, sobre todo los gobiernos de los estados y los gobiernos de los municipios que presentan leyes de ingresos y presupuestos de egresos ante el Congreso, eh, debemos reconocer dentro de la contabilidad tanto la ley de ingresos y el presupuesto de egresos en los mismos términos que se autorizan, sin cambiarle una coma, sin cambiarle un centavo, en los mismos términos en los que se autorizan. Eso es una regla. Sí, nos está diciendo, a ver, voltea a ver este postulado básico y atiende esto. ¿Por qué nos da esta regla en el tema del monto de capitalización de los bienes? Porque era muy común que los entes públicos, cuando elaboraban su presupuesto de egresos, pues solicitaban presupuesto en el capítulo 5000, ¿verdad? Que son bienes muebles, inmuebles e intangibles, en el capítulo 5000 del clasificador por objeto del gasto. Pero cuando iban a adquirir un bien, decían, ¿sabes qué? El bien que voy a adquirir es inferior a este monto. El bien que voy a adquirir me va a costar 2,000 pesos.
Ah, pues entonces sabes que no lo gastes a través del capítulo 5000, gástalo a través del capítulo 2000. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Hacían un traspaso presupuestal o una transferencia presupuestal entre partidas. Por eso es que nos dice aquí la regla: la información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presenta en la ley de ingresos y el decreto del presupuesto de egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda, ¿no? Así como a las matrices de conversión. Por eso nos dice, así como las matrices de conversión. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos el capítulo 5000? Nos va a generar una cuenta del activo, ¿sí? Una cuenta del activo, supongamos que es la 1213. Pero si utilizamos el capítulo 2000, esta nos va a generar una cuenta del gasto. Entonces, fíjense lo que dice acá la regla. Registro como gasto. Se deberá de realizar el registro de acuerdo a lo presupuestado y afectando, ojo, de acuerdo a lo presupuestado y afectando la cuenta del activo no circulante que le corresponda. Ok, ya tienes el recurso en el capítulo 5000, nos dice que esto lo debemos de afectar a través de la matriz de conversión en una cuenta del activo, así lo vas a hacer, ¿sí? Pero si tú de repente te das cuenta que el valor del bien tiene un valor inferior y que de acuerdo a tus políticas contables, todo lo que tenga un valor inferior al de 70 UMAS lo vas a mandar al gasto, entonces nos dice la regla. Y posteriormente se registrará como un gasto. ¿Qué es lo que trata de hacer aquí la regla? Número uno, que desde que tú elaboras tu iniciativa de la ley de ingresos y tu proyecto de presupuesto de egresos, que identifiques bien lo que necesitas y lo que vas a adquirir. Bueno, eso en esencia, ¿verdad? Número dos, que tal y cual te autorizaron tu ley de ingresos y tu presupuesto de egresos, lo reconozcas dentro de tu contabilidad. Número tres, que atiendas a las matrices de conversión. ¿Tienes presupuesto en el capítulo 5000? Esto representa un registro en las cuentas de el activo, que es el género 1000. Pero bueno, pasó lo que te dije, adquiriste un bien que era un equipo menor, ¿sí? Que tiene un valor inferior al de 70 UMAS y ahora lo quieres mandar al gasto para no andarlo controlando durante un año, porque quizás si lo deprecia, se deprecia en 2 o 6 meses o en un año, pues bueno, entonces contablemente vas a hacer una reclasificación. Pero ojo, esto es solamente contable. Presupuestal, debes de respetar lo que te autorizaron en dicho capítulo, ¿no? Bueno, esto es algo que ha causado algo de ruido, sí, dentro de los entes públicos, pero se los ponemos aquí a manera de información, ¿sale? Bien, respecto de los bienes inmuebles, muebles e intangibles, cuando toca el tema de las obras públicas, ahora nos señala que una obra pública nos define lo que es una obra pública, ¿no? Y nos dice que es aquella que tenga por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Todo eso se identifica como obra pública. Y nos dice, es decir, una obra pública es aquella que desarrolla el Estado y que tiene un propósito social, se financian con fondos públicos y no tiene un fin de lucro, sino de prestar un servicio a la comunidad. En este tema de la obra pública, eh, ahora nos da esta definición de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Esta definición la trajeron de allá y hicieron unos pequeños cambios
en cuanto a los tipos de obras que nosotros podemos llevar a cabo. Lo que antes entendíamos como obras capitalizables, ahora se entiende como obras públicas capitalizables, ¿no? Ustedes si lo identifican, pues solamente agregaron esto de públicas, ¿no? Cuando hacíamos alusión a obras públicas de dominio público, ahora se señala que son obras en bienes de dominio público. Y las obras transferibles son obras públicas transferibles, lo que se conoce como donación. ¿Sale? Esos fueron en términos generales los cambios en cuanto al impuesto al valor agregado en el costo de la adquisición. Bueno, todos nosotros sabemos que todos aquellos que sean contribuyentes de los entes públicos que sean contribuyentes del impuesto al valor agregado, pues bueno, manejan por separado el IVA acreditable y lo que viene siendo el IVA trasladado, ¿sí? Pero todos aquellos entes públicos que no son contribuyentes al IVA, deben de considerar dentro de su costo de adquisición el impuesto al valor agregado, ¿no? Por eso nos dice que en el caso de los contribuyentes del IVA, bueno, esto es lo que se adicionó, algo que seguramente ya lo hacían los mismos entes públicos, ¿no? Que en el caso de los contribuyentes del IVA, deberán de sujetarse a lo dispuesto en la ley del impuesto al valor agregado y su reglamento. Básicamente, eso fue lo que se añadió en la ley del IVA y respecto del registro de la baja de los bienes, no señalaba que se deberá de realizar los procedimientos jurídicos administrativos ante los órganos internos de control o instancias correspondientes de acuerdo a la normatividad aplicable, independientemente del registro contable. Esto, repito, para la baja de los bienes, ¿sí? Es decir, nos está diciendo, sí debes de hacer el reconocimiento dentro de la información financiera, ya sea el, por la pérdida, por el extravío, por el robo, por el siniestro, por aquellos bienes no localizados. Todos estos deberán de registrarse en una cuenta denominada disminución de bienes por pérdida u obsolescencia, que es la 5518. Lo que agregaron también es de que independientemente de ese registro contable, nosotros deberíamos de dar cumplimiento a los procedimientos jurídico-administrativos que deban de realizarse ante los órganos internos de control. ¿Sí? Muy bien, compañeros, no sé si estamos en tiempo, no sé si absorbí más tiempo del que teníamos. Este, pues nada más, como siempre les decimos, es sembrarles una semillita de la curiosidad en todos ustedes para que vean cuáles son las obligaciones que tienen los entes públicos, que ustedes recuerden que este documento de las reglas de registro y evaluación del patrimonio entraron en vigor a partir del 1 de enero de este año 2025. Se habían publicado desde diciembre del 2023. Saben que siempre nos dejan ahí un año como de gracia, ¿no? Para poder adoptar e implementar todas estas reglas. Eh, Licenciado Luis, estamos concluyendo con esta charla, con esta plática. No sé si tengas algún comentario. Muchas gracias por la exposición, por la información muy puntual, maestro Miguel Ángel, muchas gracias. Eh, por el tiempo, me gustaría que hubiera unas preguntas, dos o tres preguntas para respetar el programa y los tiempos. Entonces, invito a la gente a que haga los comentarios o preguntas por el chat. Y mientras los escriben, no sé si tengas algún mensaje adicional o algún comentario. Sí, lo que les venía diciendo, el documento que ahora persiste, que son las reglas de registro y evaluación del patrimonio, es la fusión de dos que ya existían. Sin embargo, aprovecharon la adición de algunas otras cosas, como es en el tema de almacenes e inventarios, en donde ya nos ponen cuáles son algunos de los tipos de costos. Sabemos que no todas las reglas se aplican para todos los entes públicos. Sin embargo, pues a la medida de lo posible, ustedes vayan adoptando, implementando estas reglas que les aplican a cada uno de sus entes públicos, ¿no? Muchas gracias por el mensaje, por la información. Estoy detectando algunas preguntas. Dice Jorge Rosas.
Si se dice que es a su servicio, también se deberán considerar los bienes en comodato. Cuando nosotros tenemos, fíjense, podemos tener bienes en comodato que nosotros los tenemos en comodato o que nosotros los prestamos, ¿no? Debemos de distinguir ahí este tipo de bienes. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún bien y se lo otorgamos a otro ente público, este bien no deja de ser nuestro. Nosotros lo estamos prestando en comodato, ¿sí? Eh, Seguimos teniendo el mismo registro del bien, tenemos el control de los bienes, tenemos que hacer el reconocimiento de la pérdida del valor, aunque ya no esté dentro de nuestra esfera jurídica, por así decirlo, pero sí tenemos que seguir haciendo el reconocimiento de la pérdida del valor y tener un control de ese tipo de bienes que están en comodato. Ahora, si a nosotros no los prestan, esos bienes no son de nosotros. No tenemos que reconocerlos dentro de nuestro patrimonio. Muchas gracias por la respuesta. Detecto otra pregunta de Francisco Antonio Núñez. Dice, los bienes como el software, programa de cómputo, ¿son considerados bienes muebles intangibles o cómo considerar su tiempo de vida? Sí, dentro, no sé si por ahí se referían también a lo que es el software o el hardware, ¿no? Miren, acá hay una particularidad, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, que todos aquellos bienes intangibles, no sé si por ahí lo toqué o lo pasé, todos aquellos bienes intangibles que tengan una vigencia igual o menor a 12 meses, este tipo de bienes deberán de considerarse como un gasto, ¿sí? Todos aquellos bienes intangibles que sean licencias de un programa de cómputo que tengan una vigencia mayor a un año, es decir, ustedes tienen una licencia por 2, 3, 4, 5 años, entonces sí, los reconocemos dentro del patrimonio y vamos haciendo la amortización conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Si te refieres ya al equipo de cómputo, pues dependiendo también de tus políticas, del valor del bien, tú sabes, de acuerdo a lo que decíamos de las 70 UMAS, si lo mandas directamente al activo o lo controlas de manera administrativa, pero no forma parte de la información financiera, ¿no? Pues gracias. Detecto otra que dice Jorge Rosas igual, si puede modificar este criterio de las 70 UMAS de manera interna para considerar bienes con valores menores. Nosotros consideramos, ojo, recuerden que nosotros no somos para nada normativos. Cada modificación que ustedes tengan que hacer, nosotros les sugerimos que lo consulten con su Consejo Estatal de Armonización Contable, eh, pero a la pregunta a la que me estás haciendo, entendemos lo siguiente. Esa regla de las 70 UMAS es para cuidar todos aquellos bienes que tengan un valor mayor al de 70 UMAS, ¿sí? Por ejemplo, estábamos diciendo que estos bienes, eh, digamos, de las 70 UMAS tienen un valor de 7,919. Todos aquellos bienes que tengan un valor mayor a 7,920 pesos, sí o sí tienen que ir al activo. Esa es la regla. Sí o sí tienen que ir al activo. Si tú dices, oye, Miguel, ¿sabes qué? Yo en vez de manejar 70 UMAS, quiero manejar 50 UMAS. Supongamos que 50 UMAS son 6,000 pesos, ¿no? Más o menos ahorita tratando de hacer ahí la conversión. Son 6,000 pesos. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede porque no estás contraviniendo a la regla, ¿sí? Y tú dices, bueno, yo quiero tener un control de más bienes muebles, eh, de todos aquellos bienes que tengan un valor igual o mayor de 50 UMAS, ¿no? Es por ponerte un ejemplo, pero yo considero que sí se puede, compañero. Muchas gracias por la respuesta. Detecto una pregunta última, dice Francisco Antonio Núñez. Si el bien mueble fuera de valor superior a 70 UMAS,
y por su naturaleza estará expuesto a la intemperie, eh, juegos infantiles, por ejemplo, algún contenedor de basura, lo que causa un tiempo de vida relativamente menor respecto a otros como sillas, escritorios, etcétera. Este solo debería figurar como elemento que tendrá un control solo de inventario o deberá estar patrimonialmente en el activo. Ojo con eso, fíjense, compañeros. Esa es una muy buena consulta. Eso requiere de mayor atención, pero ahí les va lo que hemos venido nosotros analizando, ¿no? En diferentes entidades federativas, nosotros sabemos que existen espacios de uso común, como lo son parques, jardines, plazas, en donde nosotros incorporamos sillas, cestos de basuras, bebederos, juegos, etcétera, 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 etcétera. Y muchos de los entes públicos, número uno, no incorporan este tipo de bienes porque se dice que forman parte de los bienes de uso común y los bienes de uso común forman parte de un régimen que son de los bienes de dominio público. Eh, esa es una de las vertientes por las que no los registran. Otra es que porque es muy difícil tener el control de este tipo de inventarios. O sea, no por el hecho de que no se puede identificar el valor y que se pueda reconocer dentro de la información financiera, sino porque acuérdense que también nosotros para considerar un activo deben de cumplir con esas características de qué es un activo. Yo por eso empecé diciéndoles que hay que identificar muy bien para las reglas de registro y evaluación del patrimonio qué se considera como un elemento, ¿sí? Una de esas características es tener como esta posibilidad de denegar el acceso a terceros a estos recursos. Acá nosotros no podemos denegar el acceso a terceros a esos recursos porque están en una vía pública, ¿sale? Entonces, eh, te lo dejo pues ahí al criterio, compañero. Repito, eso es un cuestión de un análisis más profundo al tratarse de que están este tipo de bienes a la intemperie en lugares públicos y que muchos de los entes públicos no los consideran dentro de su patrimonio. No con esto te estoy diciendo que no tienen un control de ellos, ¿sale? Sí, administrativamente los controlan, les dan mantenimiento y demás, pero en su mayoría lo manejan como gasto. Muchas gracias por toda la información, por las preguntas. Agradecemos en verdad todo y en ese sentido vamos a dar paso al cierre. Eh, y por lo mismo agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión. A nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y nuestro titular, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, les deseamos que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Gobierno de México.